a la mesa redonda sobre cómo conseguir fondos multilaterales, centrándonos en dos programas de dos fondos multilaterales, Eurimass, aquí a mi derecha, representado, y el fondo Ibermedia, representado aquí a mi izquierda. En primer lugar, quiero dar el agradecimiento. Yo soy Jacobo Martín, soy subdirector del ICA, y quiero agradecer la posibilidad de moderar esta mesa, tanto a Ventana Sur como a los colegas del INCA, y que el ICA pueda estar aquí presente en esta mesa. En segundo lugar, agradecimiento a todos ustedes por estar presentes y por el interés que ya a priori manifiestan. Esperamos satisfacer el interés que ha despertado esta mesa redonda, cosa que ya nos congratula. El objeto, como saben, de esta exposición, de alguna manera, es que conozcan mejor y de alguna manera hacer proselitismo sobre dos fondos importantes, y uno además en el futuro también importante para la propia Argentina, anfitrión de este mercado audiovisual. Y aunque el enfoque o el sumario que venía respecto a esta mesa redonda hacía el enfoque desde el punto de vista de la financiación, que es importante, muchos de ustedes son productores y entendemos, lógicamente, que el conseguir financiación y una financiación completa y suficiente para sus proyectos es un poco la razón de ser, ¿no?, de su trabajo. Pero yo sí querría subrayar un segundo efecto que es absolutamente esencial de estos fondos, que es el promover la coproducción. El promover, por un lado, la cooperación del talento, el hecho de que el talento sea compartido entre distintos países, pero también en un marco absolutamente cambiante, dinámico, en un contexto de plataformas, de nuevos formatos, en el que ni siquiera sabemos qué va a pasar o qué vamos a poder ofrecer o se va a poder ofrecer en el mundo de visual dentro de 4 o 5 años. Yo considero que la coproducción constituye un refuerzo, una forma de fortalecer, casi un mecanismo de autodefensa de la creación y de la producción independiente frente a este nuevo contexto. Yo creo que eso es un elemento importantísimo y trascendental, clave, desde luego. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a las presentaciones. Luego, a continuación, habrá preguntas y, por supuesto, todos ustedes podrán participar con sus dudas, con sus cuestiones, etc. Empezamos con el programa Ibermedia, con Víctor Sánchez. Víctor es coordinador de la unidad técnica de Ibermedia, y además de haber estado presente y ser, junto a Elena Vilardell, que al principio también iba a estar presente aquí y a la que le mandamos un abrazo, pero por un accidente desafortunadamente no ha podido venir, pero es también uno de los elementos pilares fundamentales de Ibermedia, como seguro que algunos de ustedes saben, y desde luego a mí me consta, como representante de España en Ibermedia, que lo es. Pero él no es solo eso, sino que él ha trabajado más de 5 años en el sector de animación y en el sector de efectos visuales, con lo cual conoce también el sector desde el otro lado. Y sin más preámbulos, Víctor, adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es un placer aquí. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos colmar sus expectativas y, desde luego, que esto sea una experiencia informativa, pues para desmitificar de alguna manera pues cualquier dificultad, muchas gracias, que a priori pues pudieran tener ustedes, o cualquier inquietud a la hora de acercarse a estos fondos. Voy a hacer una breve presentación. Son unas pequeñas slides, menos de 1000, no se preocupen. Y en 5 minutos, bueno, pues esperamos dar unas pequeñas pinceladas, hacer una fotografía de cada uno de los fondos, y luego ya vamos entrando en materia, ¿no? Bueno, en el caso de Ibermedia, lo tienen ahí, es un programa de cooperación, es un fondo multilateral, de coproducción multilateral. Como ven, bueno, pues estamos cumpliendo el 20 aniversario. La primera convocatoria tiene lugar en el año 98. Y entonces, bueno, pues estamos celebrando de alguna manera esos 20 años. Aquí, bueno, pues pueden ver algunas de las películas que hemos ido apoyando, que hemos ido promoviendo a lo largo de estos años. Son películas en español o en portugués, o también reconociendo lenguas autóctonas.
Y bueno, pues para los que les gusten este tipo de cosas, pues aquí tienen una pequeña ensalada de números con algunas cifras más relevantes de lo que ha sido el programa a lo largo de este tiempo. Pues ven ahí 20 años, han sido 26, si no recuerdo mal, 26, 27 convocatorias, porque hubo algunos años que eran dobles convocatorias. Se han gestionado, ahí lo tienen, más de 100 millones de dólares en ayudas, 787 coproducciones, de las cuales 600 son películas ya estrenadas, 859 proyectos en desarrollo, más de 3.000 becas de formación y bueno, ayudas a distribución y exhibición. En fin, han sido pues algunas figuras que creíamos representativas de lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 20 años. Y bueno, pues para entender un poco, bueno, pues cómo ha sido la composición de los aportes, cómo han venido participando los aportes al fondo, pues aquí tienen igualmente una representación de los aportes que han ido realizando los países a lo largo, insisto, esto computa los 20 años de participación. Ven que hay un aporte importante, destacado de España. El propio ICA participa en los aportes y también hay un compromiso fuerte de la Agencia Española de Cooperación, de la ECID, y de alguna manera, bueno, pues eso yo diría que delimita o determina un poco también el perfil del propio programa, en el sentido de que es un programa de cooperación multilateral, en el sentido de que hay que conservar unos principios de equidad, de alguna manera ayudar a aquellas cinematografías pues que están en un aspecto o están en un estatus más incipiente, fortalecer la figura de la coproducción en el caso de las cinematografías pues más fuertes. Y bueno, pueden ver que efectivamente la Argentina tiene un papel muy destacado. Argentina es el tercer país más aportante en fondos al programa Ibermedia. Lo pueden ver aquí en el caso de España, luego está Brasil, luego está Argentina, seguida de cerca por México, Venezuela, Portugal, Uruguay, Perú, etcétera. Ha entrado con fuerza Italia, por aquí lo pueden ver también. O sea, de alguna manera, bueno, pues es una composición que da un esquema de los esfuerzos y las posibilidades que los países en su medida pues van otorgando al fondo. Este es un cuadro bien interesante. Al final, les digo, podrán hacer una foto a esta presentación y bajársela a sus celulares. Si voy un poco rápido es por ir dinamizando un poco la presentación, pero insisto que se pueden descargar esta presentación y verla más en detalle. Este cuadro lo que representa es cuán donante o cuán receptor es un país. Cuanto más rojo es más perceptor, perdón, y cuanto más verde es más donante, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de España, que es un país que ya digo que veían que hacía un aporte muy comprometido, tanto por parte del ICA como por parte de la ECID, ven que ha tenido una línea muy verde, lo que significa pues que ha sido tradicionalmente muy donante, ¿de acuerdo? Es un país que ha aportado más de lo que ha obtenido en el Fondo Ibermedia. En el caso particular de Argentina, si bien es un país que al principio, bueno, pues sí era muy receptor, lo veíamos aquí muy en rojo, vemos el año 2002 que en realidad Argentina eran los años, lo conocen ustedes mejor que yo, los años del corralito, de unas dificultades tremendas, y en ese ejercicio Argentina no pudo realizar aporte específico propiamente dicho a ese año, pero sí que recibió ayudas por, digamos, un fondo, un gesto yo creo que solidario de lo que es el propio programa Ibermedia. Y bueno, ven que si bien esa tendencia al principio, digamos, que era muy de receptor de fondos, en los últimos años pues ha ido invirtiendo las tornas y hoy día pues es un país donante, es un país de los que más apoyo realiza al programa Ibermedia, como veremos a continuación, pero es un país que aporta, es un país que fortalece, es un país que integra, es un país que ayuda a las demás cinematografías, digamos, a levantar su industria, a cooperar, a coproducir y como verán también, bueno, pues es un país tremendamente participativo a la hora de presentar proyectos, con muchísima diferencia sobre el resto de los otros 20 países participantes. Hay otros casos interesantes, como puede ser también un punto de inflexión parecido en el caso de Brasil, etcétera, pero no voy a entrar en más detalle, simplemente, bueno, pues para que tengan esa referencia.
En relación a los esfuerzos de los que hablábamos de los países, paso también muy de puntillas por este cuadro, es simplemente una relación del esfuerzo, por decirlo de alguna manera, del ratio entre el aporte que cada uno de los países hace y el Producto Interior Bruto del país. Entonces pueden ver que en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, es un esfuerzo absolutamente plausible y palmario, pues como en el caso de Paraguay, como en el caso de Panamá, en el caso de Uruguay, en el caso de Bolivia, en fin, son los países en verde, los países más altos, los países que más esfuerzo realizan, por así decirlo, en relación a su Producto Interior Bruto. Esto no significa que los países que están en rojo, los países más pequeñitos, sea un camino de rosas, y tú lo sabes bien, Jacobo, el conseguir y realizar los aportes al fondo. Es decir, todos, digamos que en la medida de sus posibilidades, hacen esos aportes. Pero justamente este esfuerzo, esta diferencia que ustedes pueden comprobar en este cuadro es lo que de alguna manera justifica y determina que haya unos principios de equidad y que los países que se lo puedan, digamos, permitir de alguna manera apoyen aquellas cinematografías pues un poco más emergentes o que lo necesitan más, ¿no? Que es un gesto, yo creo que diferenciador de Ibermedia. Esto es un gráfico que muestra muestra lo otorgado y lo aportado. En el color verde tienen el aporte de 2018, de la última reunión que tuvimos hace 3 semanas en Roma, en Italia, y en este cuadro pues pueden comprobar un poco pues cuál es esa relación entre lo que un país aporta y lo que un país recibe. E insisto, en verde es lo que aporta, en rojo es lo que recibe. El caso de Argentina es, digamos, sí, como les decía antes, es un país donante, o sea, es un país que aporta un poquito más de lo que recibe. Ahí pues lo pueden ver como 4 países, digamos, que están en una escala de aportes bien elevados, como puede ser el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de España, el caso de Italia. Y luego, bueno, pues como decía, pues el resto de países, insisto, en sus medidas de posibilidades, pues es lógico que la barra roja, la barra de lo recibido, en aquellos países que tengan esas cinematografías pues un poco más desfavorecidas o más emergentes o más incipientes, pues puedan seguir avanzando con la ayuda del fondo. Si se fijan, voy a oscurecer por un momento el aportado. La Argentina es el país que más fondos ha recibido el año pasado, el corriente año, el año 2018, hace 3 semanas en el Fondo Ibermedia. O sea, quiero decir que aun siendo un país que contribuye, que aporta, que fortalece, que ayuda, también es un país que se beneficia. No en vano, insisto, que es el país que más ayudas ha recibido en cuantía, en dólares, del Fondo Ibermedia. Una modalidad de formación o de capacitación que está dirigida pues, a instituciones académicas con una dotación máxima de hasta $50.000 estadounidenses. Y es, pues como digo, pues para este tipo de instituciones o entidades que puedan en sus estatutos pues emprender acciones académicas relacionadas con el audiovisual. Luego están las ayudas de desarrollo, son ayudas dirigidas a empresas de producción independientes pues para lo que es la fase inicial del proyecto, para lo que es hasta llegar a la preproducción, digamos, y bueno, pues cubre un amplísimo espectro de posibilidades, un amplio abanico de posibilidades, puede ser desde la escritura del guión hasta la búsqueda de un socio financiero en un mercado, hasta, es decir, hay una serie de cuestiones que pueden, no diría que es una ayuda específica para un fin en concreto, sino que bueno, pues puede compartir varios fines o puede ser determinante para un fin específico que digamos está comprendida pues en la fase de desarrollo, pues qué sé yo, localización, investigación, si el proyecto lo precisa, incluso bueno, pues hasta la generación de un storyboard, un teaser, etcétera. Y luego están las ayudas estrella, por decirlo, no porque la gestione yo, sino porque suponen el 80% del fondo Ibermedia. Digamos que un 10% aproximadamente es de formación, un 10% es de desarrollo y un 80% es de coproducción, de lo que se reparte en el fondo, ¿no? Y son, pues como su nombre indica, ayudas a coproducción entre 2 o más países. Hay una especificidad con Italia, y es que en el caso de coproducciones con Italia se exige la participación de un país latinoamericano, o sea, Italia, Argentina puede participar perfectamente, Italia, España a secas, en Ibermedia no.
necesitaría a Argentina o a otro país latinoamericano para poder concurrir. Y como digo, bueno, pues son ayudas hasta $150.000 en el caso de ficción, $100.000 en el caso de documental. Se me había pasado a decir que hay para el año que viene, para el 2019, hay un fondo específico de reserva de $200.000 para proyectos de desarrollo y de animación. ¿De acuerdo? Es decir, todos aquellos que estén pensando, que tengan en ciernes, bueno, pues proyectos o posibilidades de presentar un proyecto en desarrollo, que sepan que hay posibilidades, digamos, muy serias y muy garantistas en el sentido de apoyar ese tipo de proyectos. Y además, transversalmente, a todas las modalidades se va a contemplar y se va a priorizar aquellos proyectos que estén dirigidos a audiencias infantiles y juveniles. Crear audiencias es una prioridad, digamos, de las varias que hay dentro del ámbito del programa Ibermedia, y en ese sentido, bueno, pues ese tipo de proyectos van a tener o se van a promocionar de alguna manera. Este cuadro, insisto, no se preocupen si no lo pueden leer muy bien, porque se lo pueden descargar a continuación, pero es muy revelador. Este gráfico lo que muestra son los aspectos que más se valoran, que más puntúan en los análisis de los evaluadores, de los analistas, que se utilizan para luego seleccionar las ayudas. Entonces, en el caso de coproducción, que son estas barras azules, pues ahí lo tienen, ¿no? Es absolutamente determinante la calidad del guión, el nivel de desarrollo, el plan financiero, tanto la viabilidad como la confirmación y demás. No me voy a extender mucho, pero bueno, es simplemente pues para que lo vean. Está bastante diversificado en el caso de coproducción. Luego, en el caso de las barritas naranjas, es la parte de desarrollo, y aquí lo tienen. Muchísimo peso de la calidad y originalidad del guión, el tratamiento, la Biblia, en el caso de proyectos de animación. Y luego, bueno, pues diría que a partes iguales la experiencia, currículum del guionista, capacidad de la empresa productora para emprender específicamente ese tipo de proyecto, guión, tratamiento susceptible de ser coproducción. También tienen preferencia, hablan las bases de aquellos proyectos que sean susceptibles de coproducción en el caso de desarrollo. Y bueno, y como ven también, pues una pequeña parte reservada a audiencias infantiles y juveniles. Y luego, por último, en el caso de formación, pues igual, audiencias infantiles y juveniles también reconocido, ámbito de acción, el contenido del curso, evidentemente, el cuadro docente, etcétera. No me voy a extender mucho. Este sería un calendario de lo que es el roadmap del año que viene. Las fechas ya están confirmadas. La apertura de la convocatoria será el 1 de febrero y se cerrará el 23 de abril, lo que les da exactamente igual, porque el 90% de los proyectos no llegan a las últimas 48 horas. Pero bueno, es nuestra obligación abrir ahí es un dato real, el que acabo de decir. Como ven, bueno, pues cerramos el 23 de abril, inmediatamente nos ponemos a revisar las candidaturas, las solicitudes. Mi compañera Zuri Fermín lleva la parte de desarrollo, mi compañera Maribel Durá lleva la parte de coproducción, yo ayudo un poquito también con la parte de coproducción, y específicamente los proyectos argentinos los suelo revisar yo mismo también. Es un proceso arduo el de la preselección. Lo que verificamos en la unidad técnica es simplemente una revisión técnica. No entramos a valorar ni la calidad fílmica, narrativa, estética, artística del film. No es nuestro ámbito, no es nuestro campo. Nosotros valoramos únicamente desde el punto de vista estrictamente técnico que la candidatura cumple, se alinea con lo establecido en las bases del programa, nada más. Conforme vamos revisando que efectivamente los proyectos cumplen con esas bases, vamos enviando a los analistas externos e independientes los dosieres de los proyectos para que ellos ya sí entren a valorar todos los aspectos que veíamos en la diapositiva anterior, y de alguna manera se elabora, bueno, pues un ranking de puntaje que es el que se utiliza para luego en las reuniones determinar la selección de los proyectos. A finales de año, aproximadamente ya como a finales de septiembre, mediados de octubre, empezamos a enviar a las autoridades los proyectos y las evaluaciones establecidas por los analistas. Las autoridades de los países conforman el Consejo Intergubernamental, que es el máximo órgano de gobierno del programa, y son en definitiva quienes deciden, quienes seleccionan las ayudas a los proyectos y las cuantías. Entonces, a mediados de noviembre, normalmente finales de noviembre, en nuestro caso hace 3 semanas en Roma, insisto, tuvo lugar esta reunión, este plenario del Consejo Intergubernamental, y las ayudas pues fueron finalmente aprobadas.
Muy de puntillas sobre esta presentación. Tienen a la izquierda las ayudas otorgadas y con sus cuantías a los países. En el caso aquí de los puntitos rojos es en el caso de formación, donde bueno, pues ven que más o menos son ayudas bastante iguales, por así decirlo, en su dotación. Hay un par de casos que son la ayuda que se da a la Escuela San Antonio de los Baños y el curso de desarrollo de proyectos cinematográficos. Tenemos aquí a Mariana Barassi, saluda a la ficción, ahí estás, sentada en el suelo, muy bien, momento de vergüenza ajena. Pues ella de alguna manera coordina, ayuda y facilita el desarrollo de este curso, que tiene una fama espléndida, no porque esto estés aquí delante, pero hay que decirlo, funciona muy bien, tiene muy buena reputación, y les animo y les invito en fin, pues a participar en ese curso, porque los resultados son simplemente excelentes. Luego, en cuanto a las ayudas más o menos de desarrollo, pues también diría que son bastante igualitarias, con la excepción de algunos países donde no es tan importante la cuantía sino el logo, que yo creo que es un tema que entraremos a hablar más tarde, y las ayudas de coproducción sí que están muy diversificadas. O sea, aquí veis que los importes, pues cada uno prácticamente son de su padre y de su madre. Hay una línea superior, que son las ayudas que se dan en primera instancia, que son las ayudas más en primera vuelta, por así decirlo, de la discusión, pero vamos, podéis ver que están mucho más diversificadas que las otras dos. ¿Quién coproduce con quién? Este cuadro es una locura, pero de alguna manera muestra la diversidad, digamos, que yo creo que es un buen síntoma de que no haya... de que siempre Brasil no sea el que coproduce con Portugal y viceversa, o de que siempre sean Argentina-España, sino que cada vez más pues haya un mosaico que represente que efectivamente estamos hablando de un espacio de intercambio, de un espacio de integración, de un espacio multilateral, donde bueno, pues pueden funcionar diversas fórmulas, y ese es un poco el estatus. Si lo queréis descargar y tenéis Google Drive, le hacéis una foto a esta presentación y lo tenéis en vuestro celular. Muchas gracias, Víctor. A continuación, Sergio García de Leaniz. Sergio viene aquí en representación del fondo Eurimages. Él es Project Manager en Eurimages y además también ha sido parte del sector. Ha sido productor independiente. ¿Estáis ahora? Ahí. Bueno, sigo con Sergio. Sergio ha sido productor independiente, ha sido productor ejecutivo de Televisión Española y además también ha dirigido un documental, o sea que también tiene la parte creativa. Así que adelante, Sergio. Gracias. Voy a bajar esto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí de forma tan numerosa. Voy a hacer una presentación general muy breve de Eurimages para que luego tengamos tiempo también de complementarla con la mesa redonda, y cualquier pregunta que pueda haber estaré encantado de responderla luego. Vamos a ver. Bueno, Eurimages es un fondo público cultural supranacional que se creó en 1989, el año que viene cumplimos 30 años, y se creó con el objetivo de apoyar la industria del cine europeo en sus inicios. Luego veremos la evolución del fondo. Entonces, a través del fomento de la cooperación internacional entre países y de las coproducciones internacionales. Tiene un presupuesto anual de 26 millones de euros, que sería equivalente más o menos a 1.100 millones de pesos al cambio actual, y es parte del Consejo de Europa. Entonces, estos son los países miembros actualmente del Fondo Eurimages, los que están en morado. Son 37 países europeos, prácticamente toda Europa, incluida la Europa del Este, países como Rusia, Georgia, Turquía o Armenia, con una excepción notable que es el Reino Unido, que no es parte de Eurimages, pero aparte de eso, el año que viene se incorporan 2 países nuevos al fondo, Montenegro y Ucrania, y desde 2017 se cambiaron los estatutos del fondo para abrirse más allá de Europa. El primer país que entró a mitad de 2017 fue Canadá, y en estos momentos estamos en trámites para la entrada de Argentina, que esperemos que se produzca en los próximos meses si todo va bien. Tiene 4 programas el fondo. El programa principal es el programa La Coproducción, con 4 convocatorias anuales y al que se destina el 90% del presupuesto anual del fondo. Pero aparte de eso también tiene unos programas de distribución y exhibición para los países que no están cubiertos por el programa Media Europa Creativa. También tiene un programa de promoción con premios a los proyectos experimentales, la Project, que estén en Work in Progress, y de premios al desarrollo, que son premios no reembolsables. Y también tiene un programa de igualdad de género para ayudar a reducir la desigualdad de género en la industria del cine.
Entonces me voy a centrar en la línea de coproducción. Se han apoyado en los últimos 30 años casi 2.000 coproducciones internacionales. En la próxima convocatoria supongo que llegaremos a las 2.000, con un presupuesto total de 580 millones de euros. Entonces, ¿qué tipo de proyectos se apoyan? Se apoyan largometrajes destinados a salas de cine, ya sean de ficción, documentales o de animación. Y tienen que ser coproducciones internacionales entre al menos 2 países miembros del fondo. O sea, si Argentina, por ejemplo, una vez que entre en Eurimass, una coproducción entre Argentina y cualquier país miembro de Eurimass sería ya elegible. También son elegibles coproducciones con países que no sean miembros del fondo, pero en este caso están sujetos a unas limitaciones. Entre ellas, que el máximo de participación de los países no miembros, ya sea uno o varios, el máximo total está limitado al 30% del total de la financiación del proyecto. Y tienen que ser coproducciones oficiales, de acuerdo a los tratados en vigor. Eurimass son ayudas selectivas, es un proceso de selección en el que hay una serie de criterios artísticos y de producción, muy similares a lo que explicaba antes Víctor en Ibermedia, y es top financing, porque hay una serie de requisitos para que los proyectos sean elegibles, entre ellos tener al menos el 50% de la financiación confirmada en cada país, que hace que los proyectos que se presenten estén ya en una fase muy avanzada de preproducción o incluso hayan iniciado rodaje ya. Unas cifras breves, se apoyan entre 80 y 100 proyectos al año. El año pasado fue un año récord en el que se apoyaron 101 proyectos, pero bueno, suele ser, la media está entre 80 y 100 proyectos, y la tasa de apoyo a los proyectos presentados está en torno al 40%. O sea, es una tasa bastante alta. Es cierto que los proyectos, para ser elegibles, ya han tenido que pasar los filtros a nivel nacional, pero es una tasa importante de apoyo. La ayuda máxima son 500.000 euros, o un máximo del 17% del coste total del proyecto, que aumenta a 25% en el caso de documentales. El tipo de ayuda es un préstamo a interés cero, que es reembolsable sobre ingresos netos. Si las películas no tienen ingresos netos, no hay obligación de devolver el préstamo. En el momento en el que la película genere ingresos netos, Eurimass recupera par y paso con cualquier otro inversor en el porcentaje en el que ha apoyado el proyecto. Y el pago se paga en 3 plazos. El primer 60% es al inicio de rodaje, luego un 20% a la finalización de la DCP y el último 20% cuando ya se ha estrenado la película y se ha presentado la auditoría. Y por último, hay 4 convocatorias anuales, también tenemos ya las fechas para 2019, para cada año son prácticamente las mismas fechas, baila un día o 2. O sea, básicamente son 4 convocatorias en enero, abril, agosto y octubre, y el plazo de decisión son 7 semanas. En el caso de la primera convocatoria, por ejemplo, vemos que es enero, la decisión es en marzo, la segunda en abril, con la decisión en junio, luego a la vuelta del verano europeo en agosto y la decisión en octubre, y la última reunión es en octubre con la decisión en diciembre. Como decía, son 7 semanas en las que se hace, primero en las 3 primeras semanas se determina los proyectos elegibles en base a los criterios de elegibilidad, y una vez elegidos los proyectos se hace un análisis externo. Cada proyecto es evaluado por 2 lectores externos que hacen un análisis artístico únicamente desde el punto de vista del guión. En el secretariado nosotros hacemos el análisis técnico de los proyectos, y con el análisis técnico y la evaluación de los lectores, todo esto se lleva al comité, que es el que evalúa durante una semana todos los proyectos presentados y decide qué proyectos son apoyados o no, en base a criterios, como decía, una serie de criterios artísticos y técnicos, y sin ninguna cuota. O sea, hay años en los que unos países reciben muchos apoyos en proyectos y otros años menos, y las cifras son totalmente abiertas. Pues esto es un poco la presentación general. Ahora, como he dicho, tenemos más preguntas y luego estaré encantado de responder cualquier pregunta puntual. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Antes de pasar la palabra al público para que hagáis todas las preguntas, dudas o cuestiones que queráis plantearles a los 2 interlocutores de la mesa, a mí se me ocurre 3 cuestiones. La primera, que parece obvia, ¿no? ¿Es posible recibir una ayuda Ibermedia y una ayuda Eurimass? ¿Son compatibles los fondos? ¿Respondo yo? Sí, son totalmente compatibles. Así, mejor.
son totalmente compatibles a nivel de coproducción, siempre que se cumplan los criterios de elegibilidad de cada fondo, claro. Entonces, en este caso, los únicos casos en los que serían compatibles serían proyectos que estén generados por países que sean miembros de ambos fondos. En estos momentos, los únicos países que son miembros de ambos fondos son España y Portugal, luego Italia, con las condicionantes que comentaba antes Víctor, y en el momento en que entrara Argentina en Eurimas, pues sería también otro país que estaría en ambos fondos. Bueno, yo solamente apuntaría que no solamente son compatibles, sino que además es muy beneficioso, por lo menos para nosotros en Ibermedia, que un proyecto venga amparado de alguna manera o que venga avalado tanto por la curaduría de Eurimas como por el hecho, digamos, de lo que supone de financiamiento. Insisto, no solamente no es incompatible, es totalmente compatible, sino que además creo que afianza, en fin, y que contribuye pues a la solidez y a la viabilidad del proyecto, por supuesto que sí. Muy bien, perfecto, mucho mejor así. ¿Cuáles son los elementos que los evaluadores analizan más, Víctor? Bueno, lo veíamos un poco en el cuadro de la presentación anterior, ¿no? Sobre todo, digamos que si bien sobre nosotros recae, cuando digo nosotros, sobre la unidad técnica, recae esa primera fase de análisis técnico, de ver que efectivamente pues, los proyectos cumplan con lo estipulado en las bases, que son muy parecidas a las de Eurimages. Yo diría que los aspectos que podría recomendar tienen que ver sobre todo con la calidad del guión, con que sea un guión que esté trabajado, que efectivamente esté en una versión, digamos, bien sólida, con que sea original, con que sea una propuesta fílmica original, que sea fresca, que sea una narrativa, pues, en fin, interesante. Y yo diría también que, aunque parezca una tontería, pero lo recomendaría, porque esto no está ni en las bases, ni en la web, ni en ningún manual, ni en ningún sitio, yo sí os recomendaría hacer presentaciones muy visuales, o sea, incluir mood boards, porque de alguna manera, lo digo por la propia experiencia, si nos ponemos en los pies de un analista que lleva 13 horas seguidas evaluando proyectos y que son las 4 de la madrugada y le llega un plain text a tipografía 8 puntos y 500 folios, muchas posibilidades como que no. Entonces, sed dinámicos en vuestras presentaciones, ahí tenéis los criterios específicamente de elegibilidad, ya digo, ideas, propuestas frescas, narrativas, por supuesto serias desde el punto de vista del plan financiero y viables, evidentemente. Bueno, en el caso de Eurimas el proceso es un poco diferente porque el secretariado hacemos el análisis técnico en el que básicamente nos centramos en la solidez del plan financiero y en los aspectos legales de la coproducción, y luego los lectores externos hacen un análisis creativo en base especialmente al guión y a la nota de intención del director, pero es un análisis que sirve de referencia al grupo de trabajo, que es el que realmente va a decidir y va a votar sobre los proyectos elegibles. El grupo de trabajo es, como el comité de dirección de Eurimas está formado por los representantes nacionales de todos los países miembros, y como ya son muchos países, en cada reunión se hace un grupo de trabajo en el que se seleccionan 6 o 7 miembros de forma aleatoria y rotatoria, y esos miembros son los que realmente van a decidir sobre los proyectos. En cuanto a los consejos de presentación de los proyectos, pues lo mismo que comentaba Víctor. Lo que es evidentemente la piedra angular del proyecto es el guión. Entonces, el guión para Eurimas hay que presentarlo en la versión original y en una traducción al inglés, con lo cual lo importante es que la traducción al inglés, que es el idioma el que van a leer la mayoría de los miembros, que sea una traducción no solo precisa, sino que sea una traducción buena, que capte el tono de la película, los diálogos también, y luego todos los materiales audiovisuales. La nota de intención del director y del productor son muy importantes, no son documentos que se tomen a la ligera, sino que en muchos casos han servido para ayudar a entender la visión del director.
y luego no dar nada por hecho. Actores o directores que puedan ser muy conocidos a nivel doméstico, a nivel nacional, puede que sean totalmente desconocidos en otros países que van a ser los que van a evaluar los proyectos, con lo cual siempre remarcar todo lo que hayan hecho esos actores, esos técnicos, ese director, las obras previas, y luego lo que comentaba Víctor, que la presentación pues hay que tener en cuenta que esas personas van a estar leyendo muchos proyectos. Cuanto más claro, cuanto más conciso, cuanto más visual, mejor. Muchas gracias, Sergio. Todos somos conscientes, y si no somos deberíamos serlo, de la subrepresentación de la mujer en los puestos más relevantes en el ámbito de visual, en el ámbito tanto creativo como en el ámbito económico o más de producción, y también en determinados puestos técnicos. Y en ese sentido quería preguntaros a los dos qué políticas de género, qué medidas de acción positivas se adoptan. Tú, Sergio, ya has apuntado alguna, pero si quieres complementar o desarrollarlo más. Muy bien. Sí, Eurimass, como decía, tiene un programa de igualdad de género. Desde hace unos años se empezó a hacer un seguimiento sobre los proyectos presentados a Eurimass para ver cuál era la brecha de género en los proyectos que se presentaron, y se vio que había una gran diferencia. Entonces se creó un programa con una dotación específica para intentar ayudar desde la parte de Eurimass a reducir esa diferencia de género que hay en la industria del cine europeo y mundial. Entonces hay distintas medidas como apoyo a residencias a directoras jóvenes, premios a directoras más consolidadas, sobre todo ayudar a dar visibilidad a las directoras, y hay un objetivo ambicioso que se llama 50-50 para 2020 que quiere lograr Eurimass, que es que para 2020 el 50% de los proyectos apoyados sean dirigidos por mujeres y el otro 50% por hombres. Se está haciendo un seguimiento con las últimas 6 convocatorias, que va haciéndose a medida que va habiendo nuevas convocatorias. Cuando empezamos a hacer el seguimiento se estaba entre un 15 y 20% de proyectos apoyados por realizadoras femeninas, y ahora ya se ha llegado al 38%, con lo cual las medidas que se están implementando están empezando a dar sus frutos. Muchas gracias. Ojalá ese 50-50 sea una realidad muy, muy pronto. Víctor. Bueno, en el caso de Ibermedia no existe actualmente específicamente ningún punto de promoción o preferencia explícita para películas apoyadas por mujeres, pero sí existe un periodo abierto de reflexión, de actualización de los objetivos y de las líneas de la armonización también de políticas, que esperamos culminar en la próxima reunión del primer semestre del año que viene, y donde esperamos efectivamente pues tener ese reconocimiento explícito un poco en la línea de Eurimass. Yo añadiría que tan importante como, por supuesto, apoyar películas no solamente dirigidas por mujeres, sino participadas por mujeres, por supuesto, producidas por mujeres, ¿por qué no también en la dirección de fotografía o en el sonido o en la edición, etcétera, en cualquier otro aspecto? Tan importante como eso, como el objeto de apoyo de los programas, es la gestión de los programas. Es decir, que un poco los decision makers y las personas relevantes, digamos, que van a tomar ese tipo de decisiones, que van a gestionar y que van a manejar tanto los recursos como las bases, las directivas, etcétera, pues que eso también sea un fiel reflejo de perspectiva de género y de integración, ¿no? En ese sentido, sí debo decir que estamos muy contentos porque realmente la unidad técnica, tú lo decías al principio, está comandada por la secretaria técnica del programa, que es Elena Vilardell, es una mujer. La propia unidad técnica en sí lo componemos un equipo de 6 mujeres y un servidor. Estoy en un harén, pero feliz y encantado. Tenemos una flamante presidenta del programa Ibermedia, después de muchos años, digamos, de la creación de esa figura institucional, es Beatriz Navas, al frente del ICA, que, insisto, de manera interina está fungiendo como presidenta del programa. O sea que tan importante como el reflejo y el resultado es la gestión y la toma de decisiones. Perfecto, muchas gracias. Pues yo creo que vamos a pasar ya a las preguntas. Una pregunta a ambas partes. En el rubro documentales se prioriza una temática, un enfoque del documental, porque sabemos que los guiones específicamente son más etéreos que cuando se trata de ficción. Hay un tema ambiental, histórico, etcétera.
En el caso, fíjate, en el caso de Ibermedia, por supuesto que sí, no solamente documental, sino, como decía también antes, proyectos de animación. De alguna manera se pretende parcelar y se pretende respetar que todos estos géneros o que todo este tipo de obras, o híbridos también, de alguna manera pues tengan representación y estén equilibrados. Tanto es así que puedo decirles que hicimos el tanto por ciento de lo que las peticiones, de lo que las solicitudes recibidas eran de documental, era inferior al tanto por ciento que finalmente las autoridades otorgaban al documental. O sea, quiero decir que de alguna manera sí que hay evidentemente una relación de proporcionalidad, pero sí, o sea, yo diría que específicamente, de hecho hay condiciones un poco más flexibles, diría, más que flexibles, digamos, que reconocen mejor la realidad de los documentales. Los tiempos de los documentales no necesariamente tienen por qué ser los de ficción. En el caso de Ibermedia solamente puedes iniciar rodaje cuando se ha cerrado la convocatoria, pero si es un documental y tienes que filmar un evento determinado que acontece una fecha específica, o tienes que rodar a alguien que está a punto de morir, no puedes esperar a que cierre la convocatoria de Ibermedia. Entonces, de alguna manera sí que se reconoce y sí que se tiene un poco más de flexibilidad, y la relación, ya digo, que es bastante pareja entre la petición que el documental hace a Ibermedia y lo que finalmente Ibermedia acaba otorgando al documental, si no superior. Ficción, había una minoría de proyectos de animación y de documentales, y analizamos cuáles eran las causas de eso. Entonces vimos que la tasa de apoyo, el ratio de apoyo a proyectos documentales de animación y de ficción era prácticamente la misma, en torno al 40%, antes era 45%, con lo cual el problema no era la tasa de apoyo, no era la evaluación de los proyectos, sino era simplemente que no nos llegaban suficientes proyectos documentales. En el caso de animación era más lógico porque hay menos proyectos de animación en la industria en proporción. Entonces nos dimos cuenta que había que flexibilizar un poco las condiciones para los documentales y apoyarles más. Entonces hicimos dos cambios que han servido para que el número de documentales que vienen a Eurimass aumente significativamente. Uno es aumentar la tasa de apoyo máxima, que para ficciones y animación es del 17%, en este caso en documentales hasta el 25%, como comentaba, que como tienen de media un presupuesto menor, ayuda más. Y luego, sobre todo, es el tema que comentaba Víctor del inicio de rodaje. La regla de Eurimass también era inicialmente que el rodaje de una película tenía que iniciarse a partir de una vez decidido si la película era apoyada o no, la reunión de comité. Esa regla se ha ido flexibilizando y ahora se permite que sea hasta el 50% de rodaje en el momento de la decisión de comité, sobre todo pues para proyectos de animación y para proyectos de ficción que puedan tener un pre-rodaje por condiciones, por cualquier razón que sea necesaria. Y para documentales se ha aumentado eso hasta el 80%, porque efectivamente en los documentales la forma de trabajar era muchas veces empezar a rodar y el coproductor internacional venía más adelante, y para cuando el coproductor internacional ya cumplía las condiciones, el documental estaba muy avanzado. Entonces, con esta flexibilización del 80%, ha aumentado, que es una regla que se cambió a partir de 2017, y en estos 2 años hemos notado un incremento del número de documentales presentados. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es en cuestión de animación y contenido juvenil e infantil. Es como bastante nuevo en los dos fondos. ¿Cuáles son los criterios y lineamientos que están buscando a la hora de promocionar estos contenidos? Y si también están abocados a series, no solo a películas o cortometrajes. En el caso de Ibermedia, como comentaba antes, tenemos la modalidad, pues está por un lado la modalidad de desarrollo y luego está la modalidad de coproducción. Dentro de la modalidad de desarrollo sí están contempladas series de animación, y además incluso específicamente con el formato de serie de animación, o sea, de 7×13, etcétera, o sea, 7 capítulos de 13 minutos, etcétera. Quiero decir, de alguna manera
sí que se observa la importancia del desarrollo de proyectos de animación. Ni toda la animación está dirigida a público infantil, ni todo lo que esté dirigido al público infantil necesariamente tiene por qué ser de animación, pero sí son dos variables que están muy correladas. Entonces, en el caso, insisto, de desarrollo, además tienes la garantía de que si hay proyectos, evidentemente esperemos que sí, tienes una reserva como mínimo de $200.000 para desarrollo de proyectos de animación. Eso ya está aprobado para el año que viene. Y además, importante, cuando las ayudas al desarrollo son de $15.000, en el caso de animación se doblan hasta 30.000. Y además, importante, cuando las ayudas de desarrollo a no animación, por no decir ficción, digamos, exigen una serie de entregables, digamos, un poco más avanzados, como puede ser el caso del guión, etcétera, en el caso de desarrollo, en el caso de animación no. Bastaría con entregar un tráiler o un piloto de un primer capítulo, etcétera. O sea, quiere decir que se suavizan un poco más esas condiciones. En el caso de coproducción, aunque por el momento no hay una especificidad de proyectos de animación, sí que hay una transversalidad de todas las modalidades de apoyar a audiencias infantiles y juveniles, con lo cual, si el proyecto de animación está de alguna manera enganchado a ese tipo de audiencia, vas a tener más puntos a la hora de hacer el ranking de proyectos. Lamentablemente, el fondo es exiguo de Ibermedia, aproximadamente nos piden unos $16 millones al año y solamente tenemos 5.3 para repartir. Entonces, lamentablemente, en el caso de coproducción, a diferencia de desarrollo, solamente estamos hablando de largometrajes dirigidos a explotación en salas. Lamentablemente, por el momento y por hoy, esperemos que el año que viene pues, pueda dar otras noticias y pues, tengamos muchísima financiación para afrontar ese proyecto, pero hoy por hoy no lo podemos hacer. Hoy por hoy solamente en el caso de coproducción nos centramos en producciones orientadas a explotación en salas de exhibición. Y en el caso de Eurimass también, a día de hoy, únicamente se apoyan proyectos de animación, largometrajes de animación para salas. Veremos, se está en una evaluación analizando los cambios que están en el mercado actualmente y ya veremos hacia qué dirección se va, pero Eurimass nació con una vocación de apoyar a proyectos de cine, tanto de animación, documentales y ficción, y de momento eso sigue siendo así. En cuanto a animación, se apoyan proyectos, pero esto es desde el principio del fondo, tanto animación para adultos como animación infantil. Se han apoyado muchos proyectos en los últimos años, como proyectos híbridos, que puedan ser mezcla de animación documental o animación ficción. Y entonces el único criterio es el criterio que se suele aplicar en Eurimass. Eurimass es un fondo cultural que da prioridad más a un tipo de cine innovador que a un cine puramente comercial. Entonces, si es una animación, ya sea para adultos o una animación infantil, que sea original, que se salga de los cánones más generalistas, más puramente comerciales, pues tendrá más posibilidades de ser apoyado por Eurimass. Aunque a Eurimass, ya aprovecho para decirlo, en los 100 proyectos anuales que apoya de media, apoya todo tipo de géneros, todo tipo de proyectos y está abierto, no tiene una línea editorial per se. La única línea editorial, digamos, sería que como fondo cultural prioriza las apuestas más innovadoras frente a las apuestas más puramente comerciales. Lo que no entendí es si hay un país que no está en el panel ese de Ibermedia, no es elegible, por ejemplo, Ecuador, España, Francia, si está Francia. Vale, países no miembros pueden participar hasta el 30%, el otro 70% tiene que ser iberoamericano. Si Francia está al 30%, ningún problema. Okay. Y sí, lo contrario. En el caso de Eurimass es así. Los países no miembros pueden participar con un máximo del 30%. Puede haber más de un país no miembro que participe en la coproducción, pero la suma puede haber 2, 3 o más, pero no más porque tienen que tener un mínimo del 10% para ser coproducción oficial, pero la suma total de los países no miembros tiene que limitarse al 30% máximo. El esquema de las coproducciones multilaterales, los acuerdos de coproducción multilateral, tanto en el marco Consejo Europeo como en el marco también de acuerdo de Claro. Había una pregunta aquí. Mi pregunta es si también en la etapa de desarrollo uno tiene que contar con un apoyo oficial para solicitar. Sí, el apoyo en desarrollo en Eurimass es un poco diferente que en Ibermedia porque no tenemos una línea de apoyo, una convocatoria de desarrollo. Lo que hacemos es, tenemos una alianza con 10 mercados de coproducción
entre ellos pues, Rotterdam, Berlín, San Sebastián, y así hasta 10. Entonces esos mercados de coproducción seleccionan los proyectos y entre los proyectos seleccionados uno de los proyectos es candidato al premio Eurimas de desarrollo, que son 20.000 euros en el caso de 9 de los mercados, y en el caso de documentales, en el CPH Docs, son 15.000 euros. Entonces, ¿cuál era la pregunta, perdón? Que solamente proyectos oficiales, o sea que un proyecto independiente completamente no podría solicitarlo. Sí, en ese momento lo que se requiere únicamente es que el proyecto tenga una intención de coproducir, de buscar un coproductor internacional, pero en la fase de desarrollo puede ser perfectamente un único productor que esté involucrado en el proyecto. Sí, sí. Bueno, en el caso de Ibermedia yo te diría que en desarrollo honestamente se tiende a premiar proyectos en coproducción. Las bases explícitamente lo dicen tendrán preferencia, literalmente, aquellos proyectos que tengan visos de coproducción, y de hecho es uno de los criterios que valoran los analistas. Eso no significa que niegue taxativamente que proyectos 100% nacionales no puedan aplicar a desarrollo. Lo pueden hacer, pero honestamente, digo, la realidad y a la luz de los resultados, te diría que se habla de preferencia a la hora de seleccionar proyectos que vengan de alguna manera pues con visos de coproducción. Antes de ir cerrando, y no se vayan todavía porque nuestros colegas argentinos van a entregar una placa de reconocimiento a Ibermedia en continuación, pero yo sí quería hacer una pregunta sobre el valor del sello Ibermedia y el valor del sello Euroimage. No sé cuál de los dos quiere empezar con ello, dado que un poco a modo de cierre. Bueno, pues yo mismo. Bueno, el sello Euroimage... queremos creer, esto es una cuestión que dictarán los productores y el mercado, que ayuda por lo que nos dicen los productores que reciben la ayuda de Eurimas, no solo es la ayuda en sí que se recibe, sino que ayuda por una parte, primero a fortalecer la coproducción, con lo cual se ayuda de forma financiera a obtener fondos en los distintos países de la coproducción y a abrir mercado y ayuda a la distribución, a la circulación del proyecto. Y también ayuda a dar un sello, digamos, de calidad al proyecto, que luego le puede servir también a la hora de obtener otro tipo de incentivos, como puede ser mínimos garantizados o una facilidad de exhibición. Eso es un poco lo que queremos creer que puede ayudar Eurimas, aparte de la ayuda económica en sí a los proyectos. El caso de Ibermedia diría que es muy parecido. Realmente, sobre todo en el caso más de desarrollo, es todavía más notable, más perceptible, ¿no? Cuando se da una ayudita de desarrollo, que veíamos que no son cantidades, cifras astronómicas, lamentablemente, tanto como quisiéramos, pero son importantes para determinados proyectos. A mí sí me consta que hay proyectos específicamente en desarrollo que cuando reciben esas dos cosas, cuando reciben una cuantía económica y un logo, en muchos casos lo que les importa es el logo. También porque en el caso nuestro específico de desarrollo de Ibermedia, las propias bases hablan de que luego tendrán cierta preferencia, no te garantizan nada, pero sí que de alguna manera pues se mirarán con buenos ojos para luego aplicar a coproducción. Eso está estipulado en las bases también. Entonces, de alguna manera, bueno, pues sí que es importante, sí que ayuda, sí que trabajamos. Sabemos que muchas veces pues somos un verdadero fastidio cuando nos ponemos muy puntillosos con el cumplimiento de las bases. También es verdad que nos auditan por triplicado, tanto externa como internamente, pero eso, digamos, que cuidar un poco esa reputación pues tiene un poco la contrapartida, ¿no? de cuidar ese precio, en la calidad de las presentaciones, en la calidad de las producciones y, en definitiva, bueno, pues perseguir un poco ese ideal de excelencia que todos queremos, ¿no? para nuestros fondos y también para nuestras películas y, por supuesto, para nuestra cultura. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Sergio. Recordar las convocatorias. En el caso de Eurimas son 4 convocatorias anuales, prácticamente una cada trimestre. En el caso de Víctor, esas 48 horas de presentación urgente, ¿qué día acaban?
el 23 de abril, o sea que todo el mundo el Pero 22. exactamente, intentad no apurar al 22. Y paso la batuta a los colegas.